Le quiero dar gracias a la rubia, no sé el nombre, a la catire, como dicen en Venezuela, la rubia, por el salmo. Saben que el secreto de un buen salmista o buena salmista en la liturgia es que no actúe, sino que lleve a la comunidad a una oración a través del canto del salmo, y la rubia lo puede hacer. Así que, ¿cómo se llama? Lili. Oras cuando cantas el salmo, y eso no todo el mundo lo hace. Así que gracias. El evangelio de hoy es cortito, pero muy fuerte. Es un texto enormemente retador para todos nosotros. Marcos relata una visita de Jesús a la sinagoga. Es la tercera y la última visita de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Parece que a la tercera visita Jesús dijo: va la vencida y yo no vuelvo a poner un pie más en ninguna sinagoga. La primera visita fue en el Evangelio, en el capítulo 1 de Marcos, en el versículo 21. Yo hice referencia a eso hasta como 2 fines de semana atrás. Esa primera visita del capítulo 1 es en Cafarnaúm. No es la patria de Jesús, no es la tierra de Jesús, era la base básicamente de la predicación de Jesús, pero no era su patria. Y en la sinagoga de Cafarnaúm hay un hombre que está poseído por un espíritu inmundo. Jesús le dijo: cállate, sal de él. La audiencia queda admirada, queda sorprendida, y yo lo puse como el paralelo que hay entre este relato y el relato más adelante de la tormenta, donde Jesús, básicamente tú pones el relato de la primera visita en Cafarnaúm y pones la tormenta en el lago de Galilea, y son exactamente iguales. Pero en esta primera visita en Cafarnaúm, la audiencia no actúa con oposición, no hay dudas, no hay escándalo, y aún menos todavía no hay acusaciones contra Jesús de que estaba poseído por el demonio. La segunda visita es en el capítulo 3 y ya la cosa cambia mucho. Y le leo el texto rapidito. Entró de nuevo en la sinagoga, sigue siendo Cafarnaúm, y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusar a Jesús. Ya vemos que la cosa empieza a ahogarlo un poco. Y Jesús dice al hombre que tenía la mano seca: levántate ahí en medio. Quiere hacer esto bien visible. Y le dice a los que lo están acechando, que todavía Marcos no nos dice quiénes son, les dice a los acechadores: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Es lícito en el sábado salvar una vida en vez de destruirlas? Y Marcos dice que los acusadores que lo acechaban se quedaron callados. Y lo que viene es muy fuerte. Entonces Jesús, mirándoles con ira, Jesús con ira. ¿Te imaginas eso? No es el dulce Jesús manso y humilde. Jesús con ira los mira, y apenado, entristecido por la dureza del corazón, le dijo al hombre: extiende la mano. El hombre extendió la mano y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron, y ya Jesús nos dice que eran los personajes que lo acechaban y a los que Jesús los miró con ira, en cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos, y fariseos y herodianos eran enemigos, pero ahora tenían un enemigo común que era Jesús. Se confabularon contra él para eliminarle. Tremenda historia, ¿eh? Termina así, con un plan de eliminación a Jesús. Tercera visita, la de hoy y la última. Ya cambia el lugar, ya no es Cafarnaúm, es en la patria de Jesús, que era Nazaret, donde creció. Nace en Belén, pero su vida se desenvuelve en Nazaret, 30 y tantos años viviendo en Nazaret. Y va a la sinagoga de Nazaret,
Y aquí ya la cosa llega al culmen. Dice el texto que no aparecen fariseos, no hay herodianos, pero aparece una multitud. Y la multitud aparece en el principio y después al final de la misma frase aparece, aparte de la multitud, aparecen los parientes y los de la casa de Jesús. Aparece todo el familión, multitud y el familión. Realmente cuando escuchamos hoy una multitud, esa palabra, pensamos en miles de gentes. No era una multitud, era una multitudita. Porque Nazaret en la época de Jesús era extremadamente pequeñito. Es un pueblo donde los arqueólogos bíblicos calculan que no era más de 4 hectáreas y que no vivirían más de 500 personas. Así que la multitud no era de miles, los que hubiesen cupido, ¿verdad? ¿Qué se dice? Pues si digo cabido se dice mal, ¿verdad? Cupido. Dios Padre dijo cabido. Cupido, me quedó fino, ¿verdad? No hubieran cupido posiblemente más de 50 o 60 personas. La sinagoga era un espacio muy pequeño en Nazaret, lo sabemos hoy por la arqueología. En el texto no hay condena contra Jesús, no lo acusan de posesión diabólica, no hay una confabulación para eliminarlo, pero tampoco hay bienvenida, ni tampoco hay aceptación de la persona de Jesús. Jesús se encuentra en este texto con algo que creo que posiblemente le tiene que haber dolido más que la dureza del corazón fariseica y toda la confabulación. Jesús se encuentra con una inmensa incredulidad. Tan fuerte es la incredulidad con la que se encuentra en su propia patria, que dice el texto de Marcos que no pudo hacer milagros. Jesús se encuentra con gente que no quiere cooperar con Dios. No hay cooperación humana ninguna con la gracia de Dios que se está manifestando en la persona de Jesús de Nazaret. Y ustedes dirán, pero ¿cómo esto puede pasar? Sus coterráneos, sus vecinos, como dice Marcos, que no pueden ver y no pueden cooperar con Dios al ver la gracia de Dios. ¿Qué está pasando? Pues muy sencillo, no la ven. La pregunta es, ¿y por qué no la ven? Marcos nos da la información, hay gente bien clarito. No lo pueden ver porque Jesús llegó a casa. Y es lo cotidiano, es lo familiar. Jesús no es famoso en Nazaret. Había llegado con cierta reputación de curar milagros, porque lo mencionan la multitud, pero Jesús no es de su gente. Los comentarios de la gente los vamos a repetir ahora en unos segundos. Los vecinos hacen preguntas en voz alta. No hay acusaciones, como dije, no hay planes para lincharlo, lo que simplemente hay una incapacidad enorme de reconocer lo maravilloso, el milagro en lo cotidiano, en lo familiar y aquello que llamamos lo ordinario. Jesús se presenta como uno más ordinario, el de todos los días y lo cotidiano, y no pueden reconocer el milagro y lo maravilloso en lo cotidiano. Las 4 preguntas que se hace la multitud famosa. ¿Dónde aprendió este hombre estas cosas? Segunda pregunta, ¿de dónde le viene esta sabiduría? ¿De dónde le viene el poder de hacer milagros? Que venía de Cafarnaúm, allí no pudo hacer ninguno. Tercera pregunta, ¿que no es este el carpintero? No conocemos a la madre, ya conocen a la mamá. No conocemos a los hermanos, a Santiago, a Juan, a Judas, a Simón. Conocemos a la parentela entera. ¿Quién es este? ¿Qué se cree que es? Y última pregunta, ¿no vive aquí entre nosotros sus hermanos? Conocemos el vecindario, gente. Es un tipo no común, normal para ellos. En otras palabras, esta gente no pueden ver ni quieren aceptar que hay algo extraordinario. Simplemente aquí
no hay nada, aquí no hay nadie extraordinario. Y curioso que Marcos dice que no es el carpintero. No dicen que es hijo del carpintero, sino que él, Jesús, es el carpintero. ¿Por qué ese detalle es importante? Porque en el texto original aparece la palabra tectón. Y un tectón no era solamente un carpintero, un tectón era el que trabajaba con materiales duros de construcción, fuera madera, fuera la piedra o fuera el hierro. Un tectón podía ser un carpintero, podía ser un albañil, podía ser un herrero. Movámonos para Miami 2024. Un albañil que trabaja en una construcción de estos edificios del downtown de Miami, ¿tiene honor y fama? ¿Qué son los albañiles? Gente extremadamente sencillas. El arquitecto y el ingeniero no lo es. Pero el albañil hoy en Miami es un hombre sencillo, posiblemente indocumentado y pagándole una minucia. Eso es un albañil en Miami. Un albañil en la época de Jesús era exactamente lo mismo. Un tectón no tenía honor, no tenía... la acusación de esta gente no es que es diabólico, sino que es un ¿qué? Un carpintero, un tipo sin ningún tipo de honor ni nada. Hay una frase que en el Evangelio aparece que se nos olvida para entender un poco esta gente. ¿Se recuerdan que Natanael o Bartolomé, cuando le dicen que Jesús viene de Nazaret, ¿se recuerdan lo que contestó? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Así que ya la cosa venía muy mal. ¿Qué causa esto en esta gente? ¿Cuál es la raíz de asumir que Jesús no podía ser nadie extraordinario? La incapacidad de danzar con la gracia de Dios manifestada en Jesús al punto de las 4 preguntas y reducirlo a un carpintero, un don nadie. Esta gente carece de algo que a veces tú y yo carecemos muchísimo, aunque digamos que tenemos fe. Esta gente carece de la capacidad de dejarse sorprender por Dios. Un Dios que en la historia bíblica se comunica siempre con su pueblo a través de los más sencillos y de los más humildes. Venimos escuchando al profeta Amós hace días. Si siguieron esas lecturas diarias, en un momento Amós le dicen los otros profetas y el sacerdote de Betel, vuelve a tu casa, profeta. ¿Recuerdan la respuesta de Amós? Yo soy simplemente un pastor de ovejas y recolector de sicamor, como un tipo de fruta en el desierto. Yo no soy nadie grande. Y no escuchaban a Amós no lo escucharon. Dios se manifiesta no en lo grande, no en lo portentoso, no en los grandes. El Dios bíblico se manifiesta en un tipo tan sencillo como Amós y en alguien tan sencillo como Jesús de Nazaret. Se nos olvida que Jesús de Nazaret denuncia todo lo que es religiosidad de show, todo lo que son espavientos religiosos. Leemos un texto los miércoles de ceniza, donde Jesús dice a sus discípulos, no hagan lo que hacen los fariseos, no extiendan las borlas del manto de oración, el talit hebreo, no ensanchen las filacterias, que son las bandas de piel que se ponen en el brazo izquierdo, donde se escribe la ley, o en la frente también. Y Jesús dice, no hagan espavientos de su religiosidad. Le dice a la gente que cuando vayan a orar, no se paren en las esquinas, sino que se vayan al cuarto y cierren la puerta. Y Jesús hace lo mismo. ¿Cuál es el lugar favorito de la oración de Jesús? La montaña, las colinas, solo en la madrugada. Y le dice a la gente que cuando ayune, que tampoco hagan espavientos de su ayuno, no lo pongan en la internet, voy a estar ayunando por Cuaresma. Jesús también dice que cuando hagan donaciones no hagan propagandas de las donaciones. Jesús es un predicador donde dice el Evangelio, que lo leímos creo que el jueves, no tenía ni donde descansar la cabeza. Jesús no posee, Jesús no apropia, Jesús no manipula. Y así llega Jesús a Nazaret. Llega en una libertad absoluta. Jesús llega sin despliegue de pompas, no hay tambores y trompetas que lo anuncian, no lo acompaña un séquito real, no hay que gastar millones de denarios para su visita a Nazaret.
no tiene un horario, no tiene una audiencia, no tiene nada. Jesús llega como un hombre sencillo, predicando el reino de Dios, y la gente que dice, ¿y este quién se cree que es? Porque así llegó, como Jesús, en una libertad absoluta. Anuncia que el reino de Dios ha irrumpido la historia, lo acompañan signos, que es la palabra bíblica para los milagros en el Nuevo Testamento, signos que anuncian que el reino de Dios ha llegado. Invita a la gente a seguirlo, le invita a la gente que asuma su proyecto de vida. Y la respuesta es, conocemos a la mamá, conocemos a los parientes, conocemos a los hermanos, es un carpintero. Y aquí, ¿qué pasó? Se le fue el momento de Dios, gente. Se le fue el momento de la gracia a la gente de la sinagoga de Nazaret. Porque más pudo los prejuicios que acarreaban, no se dejaron sorprender por Dios, no dejaron a Dios ser Dios. Y aquí viene el punto más triste. A este carpintero que conocemos su mamá y su familia y sus hermanos, que quién se cree que es, no pudieron ver que era la palabra eterna del Padre que había plantado su tienda en medio de nosotros. Esa es la gran tragedia de este texto. Sus prejuicios y su querer decirle a Dios cómo tenía que ser Dios, no pudieron ver que tenían a Dios en medio de ellos. La pregunta que yo me hacía esta semana y te la dejo a ti es, ¿en quién y en dónde Dios sale a tu paso y al mío? ¿Nos dejamos sorprender por Dios? Es más, la pregunta más importante realmente es, ¿somos capaces de dejar a un lado nuestros prejuicios y expectativas de cómo debe ser Dios? ¿De cómo y en quién debe hablar Dios? ¿O dejamos a Dios ser Dios y que nos sorprenda? Porque, gente, si en el fondo tú y yo no dejamos a un lado nuestros prejuicios y nuestras expectativas de cómo debe ser Dios y en quién debe hablar Dios, tomamos un riesgo muy grande de terminar como los habitantes de Nazaret en la sinagoga aquel día. En un buen español de la calle, a la gente de la sinagoga se le fue el tren. ¿Se nos va el tren a nosotros de vez en cuando? ¿Cuántas veces se nos va el tren? Donde Dios venía y como Dios no podía estar ahí, ni ser así, pues Dios no estaba. Y se nos fue el tren. Pidamos en esta noche la gracia de dejar a Dios ser Dios. Y recordar siempre que si Dios nos va a sorprender en la persona que menos lo esperábamos y en el lugar que menos lo esperábamos, porque así es Dios. Así que pedimos la gracia en esta noche de no ser como los habitantes de Nazaret, que se le fue el tren.